Estimados estudiantes, un saludo cordial. Les saluda el abogado Carlos Eduardo Chica Villasís. El día de hoy, en esta clase magistral, vamos a tratar temas importantes dentro del derecho mercantil. El tema principal de esta clase magistral se trata en contratos mercantiles y sus tipos. Como ustedes conocerán, dentro de la normativa legal, el Código de Comercio es la normativa que regula justamente todo lo que es referente a materia mercantil. El artículo 219 determina qué es específicamente un contrato en materia netamente mercantil. Es por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar los principales contratos que existen dentro de la normativa ecuatoriana, considerando que existen un sinnúmero de ellos. Pero el día de hoy vamos a tratar los principales. Vamos a comenzar por el primer contrato, que es de materia mercantil, muy conocido dentro del medio, el cual es titulado el contrato de compra y venta. Recordemos que un contrato de compra y venta, como lo determina el Código de Comercio, se dan entre varias partes. Entre este caso, dentro de estas partes, vamos a determinar aspectos importantes. Primer punto, vamos a recordar que un contrato mercantil se va a diferenciar de un contrato civil en un aspecto importante. El primer aspecto importante o la diferencia más importante es que el contrato civil es para uso personal. El contrato mercantil generalmente es para usufructuar de él. Un claro ejemplo tenemos si adquirimos, por ejemplo, un aire acondicionado para tenerlo en casa, ese sería un contrato de índole civil. Pero si adquirimos 40 aires acondicionados para revenderlos o lucrar de ellos, esto sería considerado un contrato mercantil. Es por lo tanto que un contrato de compra y venta es, por llamarlo así, el ente principal de los contratos mercantiles. Recordemos que el contrato de compra y venta es un contrato que la transferencia del bien o de la cosa es por un precio o por dinero. Si el bien o la cosa que se va a transferir, en este caso no es por dinero, se podría convertir en una permuta mercantil, que ya veremos un poco más adelante. Vamos a hablar aspectos importantes del contrato mercantil. Entre esto, pues, los elementos principales que conforman las partes de un contrato mercantil. Recordemos que un contrato mercantil en el ámbito de compra y venta se determina por los siguientes elementos objetivos: la cosa y el precio. La cosa es el bien que se va a transferir y el precio es el valor en el que se ha pactado la compra-venta de esta cosa. Recordemos que el precio puede estar determinado en dinero, en efectivo, exclusivamente en este tipo de contrato. Recordemos que otro de los elementos subjetivos dentro del contrato de compra-venta mercantil es el vendedor y el comprador. Son partes importantes que forman parte de este contrato. El vendedor es el que transfiere la cosa y el comprador es el que la adquiere. Dentro de las obligaciones del vendedor, como está estipulado justamente dentro de nuestra normativa en el Código de Comercio, en el artículo 334 específicamente, hay muchas obligaciones que tiene el vendedor. Entre esas, transferir la cosa sin vicio alguno. Esta cosa tiene que estar en perfecto estado, tiene que estar bajo el cuidado y tutela de este vendedor hasta que sea adquirida por el comprador. Por otra parte, las obligaciones del comprador es justamente pagar el precio por la cosa adquirida, de igual manera examinar la cosa que está adquiriendo, pues por ende hacerse cargo o uso de la cosa o del bien adquirido. Estas son las particularidades de un contrato de compra-venta. Ahora, muy bien, vamos a determinar justamente dentro del precio ciertos aspectos importantes. Recordemos que el precio es el valor por el que pagamos por la cosa. Dentro de este pago puede ser destacado, dentro de materia mercantil, el pago puede ser en efectivo, dinero al contado, en cheques, pagarés o por otro medio mercantil. Recordemos también que el pago puede serse dado al contado o puede darse el pago a plazos. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso las partes objetivas dentro de materia mercantil, como es el vendedor y el comprador, incumplen un contrato? Al incumplir un contrato, pues se va obligatoriamente a generar una discusión o una falta de cumplimiento del mismo. Esto se va a ver enfocado en ¿qué? Un litigio, y este litigio pues va a tener que desarrollarse o resolverse tanto en sede judicial o puede resolverse por medio de los centros de arbitraje en materia de comercio. Recuerden que el incumplimiento de un contrato trae, en este caso como consecuencia principal,
una obligación, el de los daños y perjuicios que se tiene que reconocer, tanto sea a la parte vendedora o a la parte compradora. Recuerden que generalmente para resolver un incumplimiento de contrato se lo puede hacer por medio de resolución competente, por medio de sede judicial o arbitraje en este caso, o por las mismas partes resolviendo de mutuo acuerdo el contrato o cubriendo los daños y perjuicios incumplidos por el contrato que no se ha podido llevar a efecto. Por otra parte, recordemos justamente que dentro de los contratos mercantiles, en la normativa ecuatoriana, vamos a conseguir un segundo contrato mercantil muy utilizado dentro del índole comercial. Este es el famoso contrato de venta con reserva de dominio. El contrato de venta con reserva de dominio no es otro más que un contrato más del acervo de los contratos mercantiles, pero que tiene una particularidad o una especificidad. Es justamente como su nombre lo dice, se reserva el dominio de la cosa hasta que ésta sea cancelada en su totalidad. Es por lo tanto que el comprador no puede hacer uso de la cosa hasta que el vendedor le transfiera en su totalidad el dominio. Igual que vimos en el contrato de compra y venta anterior, las características son muy similares, pero la diferencia específica es que la cosa no puede ser transferida al dueño que ha comprado o adquirido sin la previa cancelación en su totalidad del bien o de la cosa adquirida. Este no puede ser permutable, no puede ser transferible y no puede ser negociable. Aspectos importantes que tenemos que considerar dentro del contrato de compra-venta con reserva de dominio son las obligaciones del vendedor. Como ya lo habíamos mencionado justamente, las obligaciones del vendedor es transferir la cosa, como en todo contrato mercantil, sin ningún tipo de vicio. El contrato va a especificar que la cosa a venderse tiene un porcentaje o tiene, por llamarlo así, una particularidad de que se reserva el dominio a favor del vendedor. De igual manera tenemos las obligaciones del comprador, que en este aspecto pues el comprador al momento de adquirir la cosa, igual que el contrato de compra y venta, tiene que examinar la compra que adquiere, debe estar de forma clara entre las partes de que no exista ningún vicio oculto y que, lo más importante, que no va a poder transferir el bien, materia de la cual se está haciendo el contrato de compra y venta con reserva de dominio, sin la previa autorización por medio del vendedor. Estas son las características más singulares de este contrato con reserva de dominio que está amparado en nuestro Código de Comercio. Recordemos muy bien, estimados estudiantes, que el Código de Comercio es la fuente primordial o, en este caso, el cuerpo legal que determina y que tiene todas las potestades para poder regular lo que es materia de índole comercial. Continuando justamente dentro del contrato con reserva de dominio, vamos a hablar sobre el tema de las consecuencias del incumplimiento. Igual que el contrato que vimos en antelación, el comprador al momento que incumple un contrato se va a ver amparado en problemas legales que puedan determinar, en este caso, faltas o inconvenientes en la resolución del conflicto. El incumplimiento principal que puede darse tanto por el vendedor o por el comprador en la reserva de dominio es justamente no haber afectado la propiedad del vendedor al momento de transferirla sin la previa autorización. Recuerde que los contratos mercantiles tienen una peculiaridad: todos son bilaterales, todos son conmutables y en este caso, para poder transgerir en ellos, es necesario justamente llegar a acuerdos que estén estipulados dentro de las cláusulas del contrato. Ahora, anteriormente se les había mencionado que, como introducción, vimos el contrato de compra y venta y se hizo una alegoría sobre el tema de que era un contrato de compra y venta con una pequeña subdivisión de la permuta mercantil. Recordemos que el contrato de compra y venta es un contrato específicamente mercantil en el cual se transfiere la cosa por dinero, específicamente por dinero, mientras que el contrato que vamos a ver en este momento, el contrato de permuta mercantil, se diferencia porque el mismo no se necesita que la transferencia sea de dinero específicamente.
aquí se pueden transferir bienes o servicios, como dice el Código de Comercio, y este se transforma en una permuta mercantil. Pero la permuta mercantil exclusivamente no requiere o no necesita dentro del, por llamarlo así, para poder completar la transacción, el pago de dinero en efectivo. En sí puede ser la transferencia pura y neta de transferencia de bienes o la transferencia de servicios. ¿Cuál es la diferencia principal entonces entre la permuta mercantil y el contrato de compra y venta? Específicamente esto. La transferencia del uno es por bienes, ¿sí?, o servicios, y la otra es porque transfiero la cosa a cambio de dinero. La permuta mercantil no requiero el dinero, mientras que la compra-venta, como dice el Código de Comercio específicamente, necesito un precio. Este precio, como habíamos determinado, el pago puede ser dado a contado o a plazos, mientras que en la permuta no existiría tal condición. Características especiales de la permuta mercantil. Las características especiales de la permuta mercantil es que es muy parecido al contrato de compra y venta, con las diferencias que lo acabamos de determinar. Dentro de esto, pues podemos determinar también igual las obligaciones de las partes dentro de la permuta mercantil. Recordemos que aquí vamos a encontrar una palabra que se llamaría los permutantes. Estas partes son, de igual manera que en el contrato de compra y venta, el vendedor y el comprador. Ambos son de igual forma, son obligaciones bilaterales y conmutables entre las partes. Los efectos de la permuta mercantil. Recordemos que la permuta mercantil, en este caso, gira alrededor de los actos de comercio. Recordemos ya que un acto de comercio es el que se da entre el vendedor, entre el comprador, entre la empresa o el comprador. Y todos estos actos de comercio se determina o lo ha determinado ya nuestro Código de Comercio. Por otra parte, vamos dentro justamente de las clases que tendremos con ustedes a ver, aparte de estos contratos ya de índole mercantil que hemos detallado el día de hoy, contratos mercantiles como son el leasing, el factory, veremos el contrato en este caso el contrato de cambio, el contrato de franquicias y otros sinnúmeros de contratos que son supremamente importantes conocer en la materia de derecho mercantil para poder afianzar nuestros conocimientos al respecto de la misma y de esta manera pues poder lograr cada uno de nuestros objetivos. Muchísimas gracias.